Bien, estudiantes de Matemática 3, continuaremos con el teorema de la compresión. En este caso vamos a trabajar este teorema, que básicamente consiste en encontrar una relación entre tres funciones. Bien, vamos con los teoremas. En este caso el primer teorema es referente a f de x es menor que g de x cuando x tiende a a, excepto posiblemente cuando en x sea igual a a. Y los límites de f y g existen cuando x tiende a a, entonces el límite de x tiende a f de x es menor o igual que el límite de x tiende a a de g de x. Podemos ver que en el teorema de la compresión podemos ver tres funciones. Hay dos externas y una que está en medio, o sea, por eso es el teorema de la compresión. La situación es que el límite de las tres funciones es el mismo, partiendo del hecho de que se conoce un límite de cualquiera de ellas. Entonces en eso se resume este límite. Podemos ver que si el límite de f de x es igual al límite de h de x cuando tienden a a, el límite es igual, entonces la función que queda en medio de esas dos funciones es el mismo límite. Podemos verlo gráficamente. Podemos ver que la función f y la función h están, estas dos funciones tienen en medio la función g. Por consiguiente, entonces podemos darnos cuenta que las tres tienen el mismo límite. Podemos verlo en esta parte de acá. Podemos ver que cuando tienden a a, el límite siempre es el mismo para las tres funciones. Bien, vamos a resolver un ejemplo, en este caso tomado del libro de James Stewart, que demostremos el límite de x tiende a 0 de x cuadrado del seno de 1 de x igual a 0. En primer lugar tenemos que determinar cuál es esa función que es externa y que esté inmersa a la otra función. Lo que podemos visualizar nosotros acá, la función x al cuadrado queda sobre la función seno 1 partido de x. Hay otra función que es esta función x al cuadrado es la que nosotros vamos a tomar como f de x. La g de x sería esta, y la otra que es la alternativa, que es la espejo de x al cuadrado, es y menos x al cuadrado. Esta gráfica la podemos resolver, podemos representarla utilizando los programas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo ya tengo listo acá la entrada, ya ingresé la función g de x. Voy a ingresar f de x, o sea, la x al cuadrado. En este caso estaría acá. Podemos ver acá la otra función, la que acabo de ingresar, es la azul. Y también podríamos ingresar la otra función, que es la misma función de x al cuadrado en este caso, pero necesitamos que sea negativa. Entonces podemos verla con la cuestión anaranjada. El orden en la que las ingresé, podemos cambiarlas. Bueno, la cuestión está en que sí debemos de tener esta función debió de haber sido nombrada g de x. Podemos hacer la corrección de las tres funciones. En este caso, por ejemplo, bueno, ingresándolas normalmente sería x al cuadrado, me quedaría la primera función.
la función que está comprimida, que es la función x al cuadrado por el sin de 1 partido x, que es la que estamos comprimiendo, y ya vemos que es g de x. La próxima será h, sería el negativo de x al cuadrado. En este caso sería esto. Tendríamos las tres funciones, vemos las tres funciones y vemos que la función de estudio, que es esta, está quedando en medio, y por eso se le llama, en unos casos se le llama la ley del sándwich, porque deja en medio la otra función. Podemos hacer un acercamiento y podemos ver que va la situación de esa manera. Lo podemos hacer en ese programa o lo podemos hacer en el programa de Derive 6, ¿verdad? Aquí en Derive 6 lo podemos ver un poco mejor. Por eso el programa es un poco más potente. Esa es la razón por la cual lo podemos visualizar mejor. Podemos trabajar igual como lo hicimos acá, x al cuadrado. En este caso es un poco más sencillo. Aquí no se va a ver tan fácil la otra función, las otras funciones, porque tendríamos que ahí está un poquito mejor, la visualización es mejor, por eso la recomendación de usar Derive, un poquito más complejo de usar, pero nos sirve para trabajar en este caso más sencillo. Aquí podemos ver las dos funciones como la vemos en el texto, podemos visualizar ambas situaciones. Pues bien, vamos ahora que ya comprendimos ya hemos visto la conceptualización, entonces vamos a trabajar la parte, podría decirse, en mención numérica o algebraica para hacer la demostración respectiva. Tenemos que hacer la demostración. En este caso, si hacemos la sustitución directa de la x por el valor 0 que menciona que tiende, que obviamente lo podemos ver ahí, no podemos utilizarla, es la cuestión de la ley 4, ¿verdad? Que hacer la sustitución directa por medio de la cuestión de los cocientes o del producto no se puede. Entonces vamos a utilizar la ley de la compresión para poder determinar cómo se llama. Podemos ver. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver por qué razón no podemos utilizar la ley 4. Por ejemplo, en este caso yo tengo límite de x al cuadrado cuando x tiende a 0. En este caso podemos visualizar esta parte. Bien, un ajuste ahí de pantalla. Tenemos que x al cuadrado por el seno, el sin de 1/2 de x es igual al límite x al cuadrado de x tiende a 0. Esta parte por sustitución directa sí lo puedo hacer porque ingreso el 0, pero el problema está con el seno. Cuando yo quiero hacer lo mismo, el problema es que esto no lo podemos expresar, o sea, esta parte es el problema. Cuando yo quiera hacer la sustitución directa acá, no lo podré hacer. Pues bien, por esa razón se utiliza el teorema de la compresión, ¿verdad? Entonces tenemos la definición que, por ejemplo, en este caso vamos a aplicar el teorema de la compresión en esta parte. Por ejemplo, tenemos que F es menor que
la expresión g de x, esta es la que está en medio de la función, x al cuadrado por seno de 1 partido x, ¿verdad? Entonces esa es la f es menor, ¿verdad? Hay otra, la función h, esta es la mayor. Debe de existir una función de ese tipo que sea mayor que g de x, de igual manera x al cuadrado sen de 1/2 de x, ¿sí? Esa sería la parte, ¿verdad? Entonces otra cuestión es que además podemos afirmar que h de x tiende a 0. En este paso yo puedo determinar debo de determinar quién es la función mayor tanto de x al cuadrado como sin de 1/2 de x. Pues bien, vamos a utilizar un cuarto teorema. Y este teorema nos dicta lo siguiente, que va desde -1 menor o igual que el seno de 1 partido x menor o igual a 1. Podemos determinar que x al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿sí? O sea, el resultado de estos me queda superior. Eso lo pudimos ver en las gráficas de nuestros programas. Podemos verlo perfectamente. Ahí podemos ver esa parte. Regresamos o lo podemos ver acá, cualquiera de las dos gráficas. Podemos ver que el x al cuadrado, que es la parábola que queda arriba, entonces podemos mantener eso. Otra de las cuestiones, este modelo que está acá, ¿sí? Una desigualdad se puede mantener si yo multiplico por el mismo valor acá, siempre que sea positivo, claro. Por ejemplo, por un 3, por un 4. Pero ¿qué sucedería si yo introdujera este valor o esta expresión dentro de aquí de la situación? Yo voy a multiplicar x cuadrado por cada una de las expresiones que aparecen acá. Entonces el modelo matemático me quedaría entonces menos x al cuadrado, o sea, multipliqué y tomé el x al cuadrado y sustituyéndolo en todo. Y lo que obtengo es, como estoy ingresando x al cuadrado en todo, me queda seno 1 partido de x menor o igual que x al cuadrado. Démonos cuenta que he ingresado x al cuadrado y esta función es la función de objeto de estudio de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, hemos terminado esa parte este teorema es nuevo, o sea, es nuevo el teorema, o sea, es para la fundamentación teórica. Ahora bien, en la parte superior que hemos dejado, podemos hacer la demostración. Ahora, continuando, tenemos que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 0 es igual a ¿qué? A 0. Y cuando lo trabajamos, el límite de x tiende a 0 de menos x al cuadrado también es igual a 0. Eso lo podemos visualizar en nuestro programa, en cualquiera de los programas. Por ejemplo, acá en esta parte podemos ver para la x al cuadrado, que es la línea, que es la azul. Podemos darnos cuenta que
si me vengo por la izquierda y si me vengo por la derecha, el resultado es 0. Y si hago exactamente lo mismo con la menos x al cuadrado, o sea, la parábola negra no negativa que está hacia abajo, cóncava hacia abajo, también me puedo dar cuenta que es igual, tiende a 0. Pues bien, esa es la definición. Entonces, si el límite es S para tanto para la f de x como la h de x, quiere decir que la g de x tiende a lo mismo, ¿verdad? Entonces hemos hecho la demostración. O sea, quiere decir que para las tres funciones es lo mismo. O sea que hemos logrado determinar, en este caso, que esta es mi función, si queremos verlo, esta es mi función f de x. En ese caso podríamos hablar de que esta es mi función f de x y esta es mi h de x. Por consiguiente, si tengo esto por el concepto de las funciones, se recordará f de x menor o igual que g de x, el teorema de la compresión, h de x. Entonces todas tienen el mismo límite. Si tienen el mismo límite, entonces puedo determinar que g de x, que es igual a el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado de por sen de 1 de x también debe de ser igual a 0. Pues bien, esa es la situación. Hemos explicado esta parte de la compresión de la compresión. Entonces sería esto lo trabajado. Pues bien, estudiantes, espero haber trabajado. Se les recomienda de alguna manera que en la parte de ejercitación podría encontrar unas funciones de compresión. Específicamente podría ser el ejercicio 36 o 35, mejor dicho, hasta el ejercicio 40. Puede utilizar esa parte para poder, ¿verdad?, repasar. De la 35 al ejercicio 40 podríamos repasar del ejercicio 35 al 40 de la página 107 del libro de James Stewart. Bueno, muchas gracias.